¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá riéndome, charlando con mi querido amigo, con Perezelis, porque hace unos días nos invitó a comer a su casa, a mi mujer, a Corina, a mí y a muchos otros. Bueno, había llegado Mario Diament, nuestro amigo en común, tan amigo de Perezelis, periodista excelente que es Mario Diament. Y tuviste ocasión de invitar a mucha gente querida, muchos, Bueno, en ¿no? realidad las Pero me invitaciones encontré las con hizo miles un de poco personas, Joe él Barone, porque Nancy Pasos, exactamente, sí. Augusto Larreta, se creó un clima divertidísimo. Sí, sí. Pero lo que yo le comentaba, que es un punto muy importante en la vida del ser humano, es qué rica que estaba la comida. Y me dice que, bueno, obra de Iris, Iris, que es tu y mujer. una cocinera peruana que tenemos una combinación entre italiano y peruano, ¿no? Pero sabés que tuviste nos diste una información muy traumática a Corina, a mi mujer y a mí. Me dijiste que te vas de ese loft maravilloso que tenés allí en Lima. ¿Sabes que este sujeto tiene un loft que son no sé cuántos metros? ¿Cuántos metros es esto? 1200. Bueno, se ubican más o menos, ¿no? 1200, donde tiene el estudio, el living, una cosa increíble. Y me dice, bueno, ¿sabes qué, José? Yo me voy, ahora me compré otro nuevo. Le digo, ¿qué? Y sí, ya está. ¿Ya está qué? Le digo. ¿Por qué te vas de todos lados vos? ¿Cómo es esto? Lo que pasa, en primer lugar, que ya hace tiempo que aprendí a tener un sentido del desprendimiento, ¿no? Las cosas, los lugares, exactamente. Yo creo que a veces no tenemos que aferrarnos a las cosas, mucho menos a los lugares, disfrutarlos y vivirlos mientras los tenemos, ¿no? Pero el destino... ¿Qué, te cansás de pronto? ¿Te cansás de los Yo lugares? creo que las cosas tienen su tiempo, o por lo menos fue mi manera de vivir. A veces digo que yo he sido un inconsciente que me dejé llevar. Y eso ha hecho que desde muy joven comience a hacer un recorrido, que no estaba, por supuesto, planeado para nada, sino que las circunstancias se fueron dando así, pero que comenzó en Bolivia, cruzando el lago Titicaca, llegando al Perú, viviendo en Lima, más tarde en el Cusco, y todo eso 22, 23, 24 años. ¿Te fuiste de acá para...? Me fui, bueno, en realidad en esa época me hubiera querido ir a Europa, pero por razones económicas, voy a decir para Europa por el complejo que tenemos los argentinos con Europa, complejo que después se me fue un poco con el tiempo, cuando realmente viví en Europa, viví en París, después de ese recorrido que pasó por Machu Picchu, Venezuela, México. ¿Cuánto tiempo estuviste en todo eso? Y tiempos, 1 año, 2 años, depende de los lugares. Pero mi lugar permanente siempre, de todas maneras, ha sido Buenos Aires, la Argentina, ¿no? Es decir, siempre volvés, te quedás un tiempo, volvés, Claro. vas a otro lado, volvés. Sí, así fueron las cosas. En París viví 8 años, la mitad, ¿no? Donde aprendí muchas cosas. En Europa enseñé mucho, pero también en un momento dado sentí que era el pasado, ¿no es cierto? A diferencia de América toda, desde la Patagonia hasta el Canadá, que hay una energía más de nuestro tiempo, ¿no? Y que esa energía se transmite de una manera muy clara en una ciudad como Nueva York, donde luego de París me instalé. Nosotros nos conocimos en Nueva York. Exactamente. Nosotros nos conocimos en tu loft de Broadway. De la calle Broadway. De la calle Broadway del Soho. El Broadway del Soho, no el Broadway de los teatros, digo, para la gente, ¿no? Sí. Que era un loft enorme. Me acuerdo que lo llamo un día, yo hacía un programa de radio en ese entonces y digo, tengo ganas de charlar con vos, ¿cuándo nos podemos ver? Ahora, me dice. ¿Cómo ahora? Veniste para el estudio. Estábamos con mi mujer, que bueno, Corina además es psicoanalista, es crítica de arte, y nos metimos allí y empezó una amistad muy linda. La verdad que sí, yo recuerdo mucho esa visita. Y así es una temporada larga en Nueva York. Sí, me quedaba, a veces estuve en un momento dado como 3 años sin volver a Buenos Aires. Por eso. Aunque en general trato de hacer 6, 7 meses o 6, 5 meses, ¿no? Claro que después de tantos inviernos entre Buenos Aires, París, Nueva York, llegó un momento con mi mujer Iris pensamos, bueno, ¿cuántas primaveras nos quedan? Entonces en estos 2 últimos años estamos en Miami, donde estoy trabajando mucho. ¿Estás en Miami ahora? Sí, sí, dejé Pensé que ibas a ir el estudio de ¿Ya estás instalado en Miami? Ya estoy instalado. Más, la obra sobre Walt Whitman la hice íntegra en la que voy a exponer ahora en el Centro Cultural de La Recoleta. ¿Cuándo expones lo de Walt Whitman en Recoleta? El 29 de julio, para agosto, ¿no? Se presenta el libro, el editor, Nolasco Juárez, me convocó. Es una edición que se hizo hace 30 años con ilustraciones de Antonio Berni. Bueno, este es un poco el mono, ¿no? Estamos viendo como primicia lo que va a ser el libro. Acá algunas de las fotos de los trabajos, que no les llamo ilustraciones, en realidad les llamo interpretaciones visuales.
sobre la obra de Walt Whitman, que está traducido ¿Qué sería la por interpretación Jorge Luis visuales? Borges. Claro, la ilustración siempre tiene como una supeditación, en cambio yo me motivé por Walt Whitman e hice pinturas y trabajo sobre papel, que son las que voy a poner en el Centro Cultural de la Recoleta, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió Walt Whitman? No, el editor Juárez me convocó. Es maravilloso, Walt Whitman. Sí, además la traducción de Borges, O sea que yo Hojas de yo Hierba. tengo una edición de hace mucho tiempo Claro. de Whitman traducido por Borges. Ilustrado por Antonio Berni. Tal cual, Claro, que era increíble. que es la misma edición que ahora el editor quiso hacer algo diferente, por eso me convocó a mí. Qué lindo. Y bueno, todo este trabajo lo hice prácticamente íntegro en Miami, donde por supuesto no es Nueva York, no es París ni Buenos Aires, pero hay un espacio y una luz, y sobre todo me permite concentrarme mucho para trabajar. ¿Cómo te acercás de un texto como el de Whitman a una ilustración como la que vos haces? No sé si se puede, es tan difícil describirlo, pero digo, ¿cómo se procesa el desarrollo creativo desde lo que lees hasta lo que plasmas en un...? Claro, por eso no utilizo la palabra ilustración. Yo leo a Walt Whitman. Es un poco como cuando me convocan para hacer un mural, ¿no? Como he hecho en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de Morón o el estadio de Boca Juniors. ¿El estadio de River Plate, dijiste? No, de Boca. Nos hace sufrir a los de River. Bueno, espero que los de River convoquen a otros tantos artistas que hay para seguir haciendo obras, ¿no? Bueno, en realidad yo no trabajo con ideas, ya que me haces esa pregunta. Eso, pintura, idea, después te quiero preguntar qué quiere decir todo eso. Yo no trabajo con ideas, se pintan ideas, no se pintan ideas, ¿qué es todo eso? Claro, en realidad la palabra idea está muy en boga. Por eso. Además, yo he escuchado decir a algún crítico de arte, lo importante es la idea. Bueno, a eso voy. ¿Qué quiere decir eso? Mira, yo creo que la idea es importante para la publicidad, donde hay que vender un producto determinado a un mercado determinado. Entonces se busca una idea, se desarrolla y se vende ese producto. Pero ¿qué pasa si queremos seguir vendiendo ese producto al tiempo? Tenemos que cambiar de idea, ¿no es cierto? Esto nos demuestra que la idea tiene corto alcance, porque dos manzanas de Cézanne o un retrato de Rembrandt como idea es nada. Sin embargo, tiene algo mucho más profundo que lo hace permanente. Y eso profundo yo creo que va más allá de la idea, que es la motivación, estar motivado por algo. Uno puede estar motivado por un pájaro, por el cielo, por el mar, por una mujer, por una injusticia, por las torturas, por una guerra, ¿no es cierto? Cuando Picasso pinta el Guernica no tiene una idea, tiene una motivación que lo impacta, que le llegó, donde desarrolla un hecho concreto que fue el bombardeo en Guernica. Tal cual. Porque en realidad si uno hace una idea, en realidad es un panfleto externo del asunto. Por eso yo creo que no está bien empleada la palabra idea, a pesar de que está muy utilizada. Sí. Tal es así que el arte en realidad se hace trascendente y permanente cuando trasciende el tema, o sea, trasciende incluso lo que podemos decir la idea. Yo alguna vez dije, no se necesita ser católico para sentir a Caravaggio, a Rafael, a Miguel Ángel, y no se necesita ser judío para sentir a Chagall. Quiere decir que el arte está por encima incluso del tema. Y además se hace permanente en el tiempo porque tampoco envejece. Es decir, la tecnología, por ejemplo, a medida que evoluciona, sabemos muy bien que envejece. Cualquier aparato de estos nuevos dejó de lado el anterior, ¿no es cierto? En arte no se puede hablar en esos términos. Nadie piensa que Picasso o Van Gogh dejaron de lado a Leonardo, a Botticelli o a Caravaggio. La música de Bach sigue siendo permanente. Shakespeare también. Vale decir, el arte, en literatura, en poesía, en música, en pintura, es lo único posiblemente que hace permanente al ser humano, ¿no es cierto? Por eso esta preocupación muchas veces que tienen algunos artistas jóvenes o no tan jóvenes con el asunto de las computadoras y demás, cosas que yo no digo que no hay que utilizarlas. Yo mismo para hacer los murales de Boca Juniors utilicé una computadora para hacer algunos elementos o alguna repetición. Pero atención, todos sabemos que una computadora de pronto puede hacer un hecho, digamos, un efecto óptico, ¿no es cierto?, que a veces, vuelvo a decir, es útil para la publicidad, pero ¿cuánto tiempo podemos estar mirando un efecto óptico? Es un poco como los efectos especiales de las películas, sabemos que nos cansamos. En cambio,
mientras haya un ser humano con un carbón en la mano, un lápiz, y trace una línea, siempre va a tener la posibilidad de decir algo enteramente nuevo y diferente a todo lo que se dijo en la historia del arte. Qué lindo que decís. Bueno, eso es crear. Esa es la posibilidad que tiene el ser humano en todo momento, por eso no hay un desgaste. Y una palabra que yo insisto mucho en los programas a veces, Elis, que es la sorpresa. Bueno, justamente yo creo que ayer el otro día en una conferencia que di en la Universidad de Arquitectura, donde ahora estoy exponiendo maquetas y murales. ¿En ese momento? Sí, estoy exponiendo en la Facultad de Arquitectura. ¿Hasta cuándo? Y está todo un mes. Así que hay tiempo, son ampliaciones de murales y maquetas. Y justamente uno de los alumnos me preguntaba si yo imaginaba toda la obra antes de realizarla. Yo digo, eso sería terrible porque además, entre otras cosas, se perdería la sorpresa de saber que uno va a hacer algo que no lo tenía pensado. Sobre todo que la creación no depende del conocimiento. Es decir, todo el conocimiento del mundo no nos lleva a crear una línea. Claro. Sabemos muy bien que hay gente que conoce mucho y no son creadores. Claro. Quiere decir que la creación viene por otro lado. Más. Ese famoso pensamiento lateral del que hablé también a veces en algún programa, ¿no? Que se habla en semiología. El pensamiento lateral tiene que ver con aquello que no transita por lo previsible y por lo conocido y por la lógica, claro, sino que transita por el sueño, por el mito y por lo onírico, ¿no? Algo que hace fantasía, que se produzcan cosas que no la teníamos prevista, que en definitiva es la creación. El descubrir. El descubrir, pero el descubrir es verdad, porque uno si está atento y alerta también, hay otra palabra que para mí también está muy mal utilizada en arte y sin embargo lo utilizan los críticos, los pintores, que es la palabra búsqueda. Sí. Y no han entendido la frase de Picasso que ha sido tan claro cuando dijo, yo no busco, encuentro. Y dijo algo muy sabio, porque busca un científico, por ejemplo, que sabe lo que está buscando, un remedio determinado para una enfermedad determinada, por ejemplo. Pero si nosotros pensamos que la creación es lo nuevo, es lo desconocido, no vamos a poder salir a buscar algo que no conocemos, seríamos un loco. Uno sale a buscar una mujer, sale a buscar petróleo, sale a buscar, no sé, cualquier cosa conocida, pero vos no podés salir a la calle. Yo a veces me gusta dar este ejemplo. Uno, si está alerta y receptivo, un buen día salís y encontrás una billetera llena de dinero, fantástico. Pero vos podés salir toda tu vida a buscar una billetera con dinero y no la encontrás. Ese es el arte. Salir a buscar muchas veces es desviar el verdadero camino. Por eso yo creo que la palabra es encontrar. Es un tema. Es un tema. ¿Sabes por qué? Vos hablarías casi de como que el punto es tener un nivel de disponibilidad, vale decir, una suficiente incomodidad abierto, constante, pero yo me gusta esta frase que me acabo de inventar, una incomodidad constante que permita a la cosa encontrarnos a nosotros. Es decir, el encuentro sería como casi una especie de descubrimiento recíproco que necesita de una incomodidad constante que nos deja alertas. Utilizar la palabra incomodidad, yo creo que es mucho más cómodo. Si uno está abierto, receptivo y alerta, está cómodo. En cambio, si vos buscás, estás incómodo. Yo por comodidad me refiero a la estabilidad de lo ya sabido, a la supuesta, a la supuesta tranquilidad que en definitiva es el aburrimiento. El lugar común. El lugar común, está bien. ¿No? Ahí, entonces ahí es como una, ¿para qué vas a cambiar? Aquí estoy. Claro, está muy bien, muy bien. Sos un individuo que tiene una cierta incomodidad, por eso te vivís mudando. Pero eso, no, esas son las circunstancias, dije al principio, he sido un inconsciente que me dejé llevar, no sé, porque las cosas se van presentando. Bueno, ese inconsciente que me dejé llevar tiene que ver con lo que yo digo, la disponibilidad para que vos seas descubierto y vos descubras en una especie de encuentro muy singular lo nuevo. Sí, pero no deja de ser interesante, ojalá sea así, ¿no? como lo decís, ¿no? Me gusta. Sí, ojalá. Bueno, por algo es que ni la mayor imaginación me hubiera llevado a pensar que el destino me iba a hacer el recorrido que hice, viviendo en los lugares donde viví, sobre todo porque no tenía con un espíritu recursos. Cuestionador, porque también crear tiene que, a vos te gustó citar a Picasso, te acordás que Picasso decía que toda creación necesita de una instrucción previa. Es decir,
hay una cuestión, esa Claro, incomodidad yo sobre la ligo al todo- cuestionamiento, sobre todo, a la disolución del saber pero congelado. estoy ¿no? de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque esa destrucción previa es destrucción del pasado. Vale decir, de no dejarse llevar solamente por lo que te va pasando, es decir, el pasado, sino saber que uno puede romper con el pasado y encontrar cosas nuevas y diferentes. Claro. A veces los artistas, llámese artista a lo mejor, se ponen muy cómodos cuando descubren algo que les fue bien en términos económicos o con la crítica, y eso hace que se empiecen a repetir y a copiarse. Bueno, conocemos muchísimo Claro, de esto, ¿no? bueno, por eso Los dos la nos incomodidad los dos nos está miramos en preguntándonos si sabremos a quién nos referimos. Sí, Mira, ¿qué pasa cuando pasa eso? Me interesa muchísimo lo que acabas de decir. ¿Qué es esto de la reiteración de lo que tuvo éxito? ¿El artista tiene claro que no está creando ahí? Mira, yo alguna vez dije que todo estilo es una cárcel. Upa. Sí. Yo con esto quise decir, no es que uno no llegue a tener una personalidad, haga lo que haga. Yo tengo cosas figurativas, no figurativas, y me imagino que cualquiera que lo ve se da cuenta que es mío. Claro. ¿No es cierto? Sí. Aunque no me preocupa mantener el estilo. Yo creo que cuando uno es auténtico, haga lo que haga, va a expresarse a sí mismo. Aunque cambie totalmente, aunque haga un círculo, un cuadrado, una cara, un paisaje, siempre va a ser él. Pero si vos te preocupás en mantener eso, como decís, de ese estilo, porque dio ese éxito comercial o de crítica, como suele suceder. Y esa gratificación a la autoestima, uno se siente querido, reconocido bien, sí, es difícil también renunciar a ese placer. Es verdad, pero es grave. Porque así empieza la decadencia, es decir, esa cosa estable. Que empieza a resultar cómodo. Y es cómodo incluso para la crítica, que sabe que lo puede encasillar y tener ya determinado. Sí. Cuando se le escapa, ya empieza a ser muy incómodo. Exacto. Vos, cuando hablamos de repetir, me estabas por mostrar algo del libro. ¿Por qué? ¿Con qué lo relacionabas? No, cuando hablamos de... Estábamos hablando de los estilos que se reiteran, estilos que acá hay como una especie de bueno, panorama un poquito... No, estos son en realidad son los últimos 5 años, 6 años, hay algún antecedente, pero como incluso la pintura va cambiando. A pesar, como dijimos, ve por ejemplo acá hay cuadros totalmente figurativos sobre el tango, ¿no? Yo toqué el tema del tango, claro, ves, tango, Piazzolla, bandoneón. No deja de ser mi pintura y sin embargo es un hecho bien concreto. Hay por ahí algo de los Beatles, a ver si... Esto es una serie que hice sobre Matisse, por ejemplo, ¿no? Basándome en pinturas de Matisse. Y son también muy... ¿Te inspiras mucho en pintores de otros tipos? No, uno siempre absorbe, es inevitable, pero ¿sabes qué, Matisse? Que no se me había ocurrido ni en Nueva York, ni siquiera en París, ni en Buenos Aires, estando en Miami, un poco por la luz, por el espacio, me hizo llegar y tuve deseos y ganas de decir, voy a pintar unos cuadros basándome en cuadros de Matisse. Y hice un desarrollo, hice varios, ¿no? Acá el Icarus de Matisse. ¿Cómo es recrear eso? ¿Cómo es decir, bueno, siempre los artistas, bueno, Picasso... Matisse es un estímulo, no voy a pintar Matisse, sino Matisse se convierte en el estímulo para decir algo yo. Lo miro, claro, para expresar a Matisse. Claro. Pero bueno, fue un periodo. Acá aparecen algunos trabajos sobre Borges. Este es el disco de Odín, este es Historias Borgianas. ¿Este cuál es? El disco de Odín. ¿Este de qué año es? A ver, no recuerdo. Eran unos 3, 4 94. 94. ¿Ves? Todo esto es una serie de Borges, ¿no? Sobre ¿Qué legitima a un pintor? ¿Qué lo convierte en supuestamente un pintor reconocido en lo que críticos, jueces, museos, sociedad legitima como sí, este es un pintor importante? ¿Qué es lo que lo convierte en un pintor importante? Yo creo que contemporáneamente no es fácil. Porque los hechos nos han demostrado en la historia y actualmente que se equivocan mucho cuando ponen a determinadas personas que después, pasado el tiempo, ya no lo registra nadie. Yo creo que lo que más legitima a un artista justamente es el tiempo
es la permanencia en el tiempo, no solamente como persona, sino fundamentalmente con su obra, y hace que, como decíamos al principio, el cuadro o la obra o la escultura no envejezca, ¿no es cierto? Y yo creo que el tiempo es el único juez real y verdadero. Los restos son demasiado pasajeros, y esto lo vemos, por ejemplo, en los premios, en los concursos, en los jurados. Yo hace tiempo que dejé de intervenir en premios, tanto como participante como jurado, ¿no? Esta es una serie, esto es el teatro, la música, la danza, Qué lindo que es. las artes visuales y las letras. Es una serie que hice con una... Son motivaciones que van apareciendo. Ahora, pintás muchísimo, ¿eh? Trabajo Tenés mucho. muchísima Sí, obra, ¿no? Bueno, acá está. Sí, porque hay pintores con mucha obra y pintores con poca obra, Sí, ¿verdad? yo creo que eso ¿De qué depende de cada uno. Yo tengo mucha autodisciplina, me levanto muy temprano, soy matinal, me gusta trabajar durante el día y la obra se hace, ¿no? Sí, me gusta mucho esto que decís de la autodisciplina, porque charlando con un queridísimo amigo mío que es Guillermo Rux, que es un excelente pintor, Sí. me decía que muchas veces la gente tiene la fantasía de que el pintor es un bohemio, una especie de hombre que un día se levanta y dice, hoy estoy inspirado. Tal cual, Y en la pintura es un trabajo, me dice él, perseverante, cotidiano, de horas y horas todos los días, de perfeccionamiento, de estudio. El arte exige una entrega total. Para el arte no hay atajos, ni se le pueden hacer trampas. Y esa entrega total tampoco es garantía de dos cosas, ni que nos vaya bien, ni siquiera de que seamos artistas. Pero no podemos pedirle nada a cambio. Uno tiene que entregarse sin pedir nada. Y uno en realidad se entrega porque está por más allá de uno mismo. No es que uno haga un esfuerzo por entregarse. Cuando alguien me dice, si bien estoy de acuerdo con Rux, sin embargo, yo no considero el arte un trabajo. Para mí, trabajar es hacer algo a lo mejor que no está, que lo hago con algún esfuerzo. En cambio, uno lo hace, el arte, me imagino que con Rux pasará lo mismo y con tantos otros artistas, lo hacen como hecho natural, va más allá. Yo no sé qué quiere decir claro, hecho natural. No, de todas maneras, lo de la autodisciplina, es verdad que se ha confundido mucho el arte con el vino, el arte con la droga, el arte con la bohemia. Yo conozco muy lindos bohemios que son muy malos artistas. Claro. No, y además, la intuición, la improvisación, lo que llamamos el camino lateral está, pero tiene que haber también una razón que la conduzca, tiene que estar la conciliación de algún modo verdad, de lo distinto y aquello capaz de transmitirlo. Mira, esto es sobre Walt Whitman. Qué lindo. A ver, para que quiero que lo vean en cámara, no lo separes todavía. Esto es en la muestra que vas a hacer de Walt Whitman. Sí, este es un tríptico sobre uno de los poemas de Walt Whitman, ¿no? Voy a exponer pinturas y 10 pinturas de gran tamaño y trabajos sobre papel. Unos 25 trabajos sobre papel. Perezelis, te deseo muchísima suerte. Acá está el retrato de Whitman. En arquitectura, en Recoleta, lo que estás haciendo con los libros que están próximos a aparecer de Walt Whitman, las ilustraciones, y prontito nos encontramos de nuevo donde vamos a seguir charlando de Bueno, te agradezco. arte, pintura y de todo un poco. Gracias, señores. Hasta la semana que viene.